Nuestras Biblias en Mateo capítulo 27, desde el 45 hasta el 54. El título de la prédica: Jesús y el velo del templo. Todos vamos a leer. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Para entender también este momento, es muy importante también el Salmo 42, ¿no? Del 1 al 11, que lo estamos, si quiere leámoslo un momentico. Dice: como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui a la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía, Dios mío, mi Dios, Dios mío. Mi alma está abatida en mí. Me acordé, por tanto, de ti desde la tierra de Jordán y desde los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas las ondas, y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún Él he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Es como complemento. Bien, nosotros hemos venido predicando, enseñando durante todo este tiempo que nosotros debemos obedecer el mandamiento de nuestro Dios. Todo el año estamos diciendo: conozca a Jesús y ámelo, amémoslo. Es que hay que conocer a Jesús y finalmente llegar a amarlo. Ese mandamiento del Señor, de nuestro Dios, dijo: he ahí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Entonces todo lo que Él dijo y todo lo que Él hizo es lo que Dios quiere que nosotros podamos recibir, que nosotros podamos tener. Bien, la semana pasada y la antepasada estuvimos hablando acerca de la puerta de la salida, la puerta, la sangre en la puerta, el camino a la libertad, y todo eso estábamos hablando acerca de la sangre. Nosotros estamos diciendo, o la palabra está diciendo, la palabra nos dice que Jesús murió a la puerta de la entrada, ¿sí? Pero cuando Él murió se puso todo en la oscuridad, y en ese momento que Él entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó en dos. Entonces uno dice: ¿pero qué tiene que ver que el velo del templo? Entonces dice: sí, que nosotros tenemos ahora entrada al lugar santísimo, pero verdaderamente, ¿qué significa ese velo del templo?
¿Qué es lo que significa el velo del templo? Para que nosotros entendamos esto, tenemos que entender que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Nosotros no podemos ver a Dios, al Dios que está por fuera de los cielos y de la tierra del universo, porque Él es demasiado grande y Dios es espíritu. Las palabras de Dios, Dios son espíritu. La semana pasada, cuando nosotros estábamos hablando de la sangre, que el camino a la libertad es el camino donde uno encuentra la sangre, y que cualquier persona que andando en este mundo piense que la sangre de Jesucristo es como la sangre de un hombre, es como si fuera la sangre de un pecador, porque nosotros no podemos ver con los ojos humanos el color rojo de la sangre, sino que tenemos que ver lo que hay en esa sangre, y nosotros aprendimos que hay la gracia de Dios o el amor de Dios que está en todo nuestro caminar cotidiano. Por eso es que ¿quién nos acusará a nosotros si Cristo fue el que murió por nosotros, el que derramó su sangre, el que nos manifestó el amor de Dios por nosotros? Entonces, si nosotros ya tenemos esa sangre con la cual podemos ser librados de la potestad de las tinieblas, y tenemos esa sangre aquí a la puerta de la entrada, porque estamos en el vestíbulo de la puerta, no hemos entrado al reino de los cielos como tal, estamos todavía en el Hades, y por eso nuestro caminar diario debemos tener o depender de la sangre de Jesucristo. Pero el velo del templo tiene varios significados. Hoy vamos a ver uno por lo menos, ¿sí? Ese significado es muy importante entenderlo, porque nosotros cuando sabemos que Adán estaba en el huerto del Edén, no estaba la mujer, sino solamente estaba él. Y Dios le dio un mandamiento al hombre, ¿sí? Le dijo que podrás comer de todos los árboles del huerto, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, entonces morirás, ciertamente morirás. Pero la serpiente lo engañó y le dijo que no morirás, sino que será igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Por haber cometido el pecado que la mujer lo sedujo para que comiera del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, entonces el hombre murió y fueron expulsados del huerto de Edén. Salieron de la presencia de Dios. Fuimos destituidos de la gloria de Él. Por eso nosotros estamos mirando cómo podemos volver a encontrarnos con Dios, cómo poder volver a encontrar a Dios. Y Hechos capítulo 17, 24 en adelante, está diciendo que el tiempo que Dios nos dio para habitar sobre la faz de la tierra es para que nosotros lo encontremos a Él, al Dios que no conocemos. Así que nosotros, nuestro caminar en este mundo es encontrar a Dios. Y Jesucristo es... Acuérdense que cuando Él salió, puso al oriente de Edén una espada que se revolvía para que no encontrara el camino al árbol de la vida, ¿cierto? Una espada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dice que Dios hace de sus ángeles espíritus y llama de fuego. Entonces estas espadas que puso fue como ángeles que hacía que no pudiera encontrar el camino al árbol de la vida. El camino al árbol de la vida. Porque si hubiera comido del árbol de la vida sin haber solucionado su problema de la desobediencia, entonces moriría eternamente. Entonces eso está tapado, o hay unos ángeles que están guardando la entrada para que no pueda entrar y echarle mano al árbol de la vida. El Señor dijo, mire, le preguntaron, ¿son pocos los que se salvan? Dijo, mire, trate de entrar por la puerta angosta, porque muchos son los que procuran entrar y no la van a hallar. Es que encontrar esa puerta para que nosotros podamos entrar en el camino, en el reino de los cielos, aunque muchos se esfuerzan por entrar, no la pueden encontrar, y si la encuentran no puede entrar, y si entra es posible que se llegue a desviar. Por eso la semana pasada hablamos que el que encontró la puerta de la salida de la potestad de las tinieblas por medio de la sangre de Jesucristo, para que el diablo no nos acuse y nosotros podemos librar de la culpabilidad, y cada culto estamos ofreciendo la sangre de Jesucristo. Tenemos que entender también que ahorita el velo del templo se rasgó en dos, es decir, que ahorita sí hay paso, hay entrada. ¿Cómo ocurrió eso? Lo que pasa es que como Dios es espíritu, hay algo que para nosotros es muy difícil llegar a entender, y ¿por qué no se puede entender con el razonamiento humano? ¿Qué es lo que no puede entender fácilmente? Que el verbo se hizo carne. ¿Qué es lo que no creen los judíos? ¿Qué es lo que no pueden entender? ¿Por qué no pueden recibir la fe? Porque ellos piensan, ¿cómo así que Dios tiene un hijo y es un hombre? ¿Dios cómo va a tener un hijo hombre? Pero nosotros estamos confesando que el verbo se hizo carne. Es decir, que su carne y su sangre no pertenecen a este mundo, sino que estaban en el seno del Padre,
y fueron puestos, y el embrión de Jesús fue puesto en el vientre de una mujer virgen que nunca había tenido relaciones sexuales, que era una señorita, y así como hacen hoy en día introducción de un embrión a una mujer virgen por un lado, no tiene que tener relaciones sexuales, ya fertilizado puede colocarlo en el útero y de ahí podría nacer un hijo. Y ese hijo no tiene nada que ver ni con la sangre ni con la carne de la mamá. Solamente lo alimenta, le da la comida, pero los factores de sangre inclusive son diferentes. La mamá puede ser A positivo y el hijo puede ser O negativo, porque nada tiene que ver la sangre que está en el vientre, de los bebés que están en el vientre, con la sangre de la mamá. Hay muchas mujeres que están enfermas de algún problema de sangre y resulta que el bebé nace sin ese problema de la sangre. Esto es para que nosotros entendamos que Dios se hizo hombre, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Mire, escuche lo que voy a decir. Cuando se cerró la puerta para encontrar el reino, para encontrar el árbol de la vida, Dios lo que hizo fue llamar a uno que fue a Abraham y le dijo que yo estaré con ustedes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Cuando ya tenía el pueblo, Dios le ordenó a Moisés que hiciera un tabernáculo. Un tabernáculo quiere decir es como una casa que tiene una puerta, ¿sí?, donde podían tener el encuentro, que fue lo que hablamos la semana pasada, que se llama el tabernáculo de reunión. Hebreos capítulo 1, ¿qué dice? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, si Dios les habló a los profetas, Dios le habló a los padres por los profetas, quiere decir que Dios habló con los profetas. Pero por este tiempo nos ha hablado por medio del Hijo, o sea que Dios le habló al Hijo. ¿Sí? Dios le habló al Hijo. Vamos a poner ahí como un stand-by. ¿Ustedes no han escuchado a muchos pastores que dicen que Dios me dijo? ¿No han escuchado muchas prédicas que hablan y Dios me dijo que compráramos esta casa, y Dios me dijo que usted tenía que darme tal cosa, y Dios me dijo que mañana tendrás? Como si estuviera profetizando. Las personas dicen: pero ¿cómo hace para saber si Dios le dijo? A mí me hicieron, una vez un pastor te decía tanto eso, que cuando él dijo: hágame una pregunta, y si yo no la puedo responder, pues se gana una empanada, dejo por tomar del pelo. Entonces le dije: bueno, yo quiero hacer una pregunta. Cada vez que usted dice Dios me dijo, ¿cómo hace usted para diferenciar entre la voz de Dios y su conciencia? Porque es que a veces yo pienso que es más bien la conciencia del hombre que dice que Dios me dijo, y resulta que no es Dios que le dijo, sino usted que está pensando. ¿Cómo hace usted para diferenciar su pensamiento con que Dios le dijo? ¿A usted no le parece cierto que es así? Uno debería saber para no dejarse engañar. Porque es que, ¿cómo así que Dios me dijo? Pero si Dios le dijo a usted, y Dios habló fue a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, ¿cierto? Ok, entonces ahí vamos a dejarlo. Cuando Dios habló a su Hijo, o sea que Dios nos habló a través de su Hijo, es porque el Verbo se hizo carne. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, cuando dio el tabernáculo de reunión y puso un velo, entonces había el encuentro con ellos, pero el encuentro no podía ser directamente, sino que había puesto un velo. Voy a explicar más o menos rápidamente, aunque yo creo que ustedes ya leyeron Hebreos, donde dice que en la primera parte del tabernáculo, vamos a leerlo en Hebreos, vamos a leerlo todos. Hebreos capítulo 9. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Yo tampoco puedo hablar en detalle, porque lo que importa aquí entender es que había dos velos. Para entrar al lugar santo había un velo, ¿sí?
Pero para entrar al lugar santísimo había otro velo. El tabernáculo había una parte que era el atrio, que era donde llegaban los levitas. Los levitas eran los que llevaban la parte de sacrificar los corderos, sacar en la parte del altar del holocausto, la fuente del agua. Todos los levitas podían llegar hasta ahí. Los sacerdotes podían entrar tras el primer velo. O sea, cuando estaba el primer velo, había hasta ahí podían llegar los sacerdotes. Y el sumo sacerdote podía pasar una vez al año el segundo velo que lo conducía al lugar santísimo. ¿Sí? ¿Está entendido? Es decir, para que ellos tuvieran el encuentro, el pueblo no tenía el encuentro con Dios, ¿sí? Sino que el pueblo estaba fuera del tabernáculo y la familia, que era la familia de Leví, que por ordenanza de Dios le permitía entrar al sitio, al atrio, a donde podían servir a Dios. Ahí no podían entrar todo el mundo, solamente los levitas. Y los sacerdotes, que también era la familia de Leví, podían entrar hasta el lugar santo. Y Aarón, digámoslo así, el sumo sacerdote y los que de ahí en adelante fueron sumos sacerdotes, una vez al año solamente entraban al lugar santísimo. ¿Sí? Ok. ¿Cuál fue el velo del templo que se rasgó? ¿Cierto? Hay uno que es el que entra al lugar santo y hay otro que es el que entra al lugar santísimo. El tabernáculo era de 10 por 5. Entonces, de 15. Entonces el otro era de 10, el lugar santo era de 10 por 5 y el lugar santísimo de 5 por 5. Porque en la primera parte estaba la mesa de los panes, el altar del incienso la mesa de los panes de la proposición. Había 3 cosas solamente. Y adentro, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto, que contenía la vara que reverdeció de Aarón, el maná y las tablas de la ley. Ese se llamaba, desde ahí era que Dios hablaba, porque se llamaba vuelvo y digo, el altar de reunión, el tabernáculo de reunión, donde puedan entrar y reunirse con Dios. Y Dios desde allí, desde el arca, encima de los querubines, hay que leer Éxodo y Levítico, desde ahí se comunicaba con Aarón, y luego él salía y hablaba todo lo que tenía que decirle al pueblo. Pero él tenía que entrar allá con su sangre tenía que entrar por sus pecados y por los pecados de la ignorancia del pueblo, y hablaba con Dios, intercedía por ellos, y luego salía y luego volvía y hablaba todas las cosas que Dios le tenía que decir. Entonces solamente había una parte que él podía llegar, que también era hasta el lugar santo, porque hasta ahí también podía llegar el sumo sacerdote, y desde ahí se comunicaba a Dios a través del velo, pero una vez al año podía entrar, ¿sí? Durante todo el año entraban todos los sacerdotes hasta el lugar santo. Pero una vez al año, el sumo sacerdote, con todas las vestiduras que tenía que entrar y podía entrar, entraba y luego expiaba los pecados de la ignorancia del pueblo y salía. Entonces, cuando nosotros hablamos en las prédicas pasadas de la sangre por la cual podemos salir, es que estábamos en el mundo y podemos entrar, entre comillas, como la familia de Leví. ¿Sí? Como los levitas, que sirven, que ya son salvos, que estamos en Cristo cuando nos bautizamos. Por eso está ahí el lavacro, que eso va a ser otra prédica. Y luego, cuando nosotros sabemos que solamente por medio de la sangre de Jesucristo podemos entrar, entonces Dios llama a las personas para que pueda pasar el segundo velo, para que pueda servir al Señor. Ese es el llamado de Dios, ¿sí? Entonces ya está en la parte que están los panes de la proposición, y está el candelabro de oro y el altar del holocausto. Entonces, todos nosotros fuimos llamados para que estemos en el lugar santo. ¿Nosotros estamos en el cielo? No. ¿Dónde estamos? A la puerta de entrada del reino del cielo. Hablándolo de una manera real, nosotros no estamos ni en el paraíso ni en el cielo. Estamos en el Hades, pero estamos donde Jesús derramó su sangre. O sea, estamos a la puerta de la entrada, ¿sí?, del reino de los cielos. Pero hablándolo en el tabernáculo, hablando espiritualmente, después que nos bautizamos, ya estamos en Jesús, estamos en el tabernáculo, estamos dentro. Estamos como en la embajada de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender que aunque no estamos en el cielo, por medio de la sangre que nosotros tenemos, que nos presentamos delante de Dios, tenemos comunión directamente con Jesús, porque el velo del templo se rasgó.
Antes solamente se puede una vez al año. Nosotros podemos entrar directamente en el culto cuando estamos aquí rindiendo culto. Tenemos entrada, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros también tenemos otro problema. Voy a hablar del velo del templo desde otro ángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que el velo también es algo que separaba al hombre de Dios, ¿cierto? Había algo que nos separaba. ¿Qué era lo que nos separaba? El pecado. O sea, nosotros salimos porque estamos pecados, estamos muertos. Y si está muerto, usted no puede entrar al reino de los cielos porque Dios no es Dios de los muertos, sino Dios de los vivos. Tiene que mirar espiritualmente para que pueda entender lo que estoy diciendo. Una cosa es literal, donde estamos viviendo, y otra cosa es espiritual, que usted debe ver por el Espíritu Santo. Si nosotros vivimos espiritualmente, debemos saber dónde estamos. Yo le pregunto a la gente, bueno, ¿tú eres cristiano? Sí, ¿dónde estás? No, yo, pues, ¿cómo así? No, ¿dónde estás tú? Entonces nosotros, hablando literalmente, estamos en el Hades. Hablando espiritualmente, estamos en... No. Sí, estamos a la puerta para entrar al reino de los cielos. Pero hablando espiritualmente, después de haber sido bautizados, estamos en Cristo. Estamos en Jesús. Jesús es el tabernáculo. ¿Cierto que sí? Tiene que comenzar a abrir los ojos espirituales para ver cómo Jesús ve, para ver cómo Dios nos ve. ¿Dónde estás tú? Le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Y me escondí porque tuve miedo y me escondí. Entonces, ¿cómo se escondió? Entonces, como salió de la presencia, entonces lo sacó. ¿Por qué? Porque ya tiene miedo. Porque sabe la ciencia del bien y del mal. Como sabe la ciencia del bien y del mal, entonces tuvo que esconderse. Ahorita tiene miedo. Bien, cuando Dios les dio el tabernáculo de reunión, ¿qué les dio también? Les dio la ley, ¿cierto? Y les enseñó cómo debían acercarse a Él, y cómo debían sacrificar, y cómo podían tener el encuentro con Él por los pecados. Se tenían que pagar un cordero, llevarlo allá, entregarlo y pedir por la culpa. Pero ellos cada año lo que hacían era recordar que soy pecador. Porque la ley solamente es para enseñarnos que somos pecadores, que estamos muertos. Después de tanto tiempo que Dios le habló a los padres por los profetas, ahorita, después de habernos conducido hasta el tabernáculo, ellos llegaron a Jerusalén y entraron, llegó Jesús. El verbo se hizo carne. ¿Qué quiere decir? Que ya no necesita el velo que estaba en el tabernáculo, porque la puerta, escuchen, la puerta que Dios le abrió al hombre para que entre, fue que el verbo se hizo carne. ¿Sí? La puerta es que el verbo se hizo carne. Es decir, cuando el hombre se alejó de Dios, escuche, cuando el hombre salió del huerto del Edén y se alejó de Dios, ya no encuentra, porque hay una espada encendida que le impide encontrar el camino para el árbol de la vida. Pero cuando Jesús se hizo hombre, o sea, cuando el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, la palabra de Dios es como la puerta para poder nosotros entrar a tener la relación con Dios. Es la palabra de Jesús. Es muy diferente a la palabra que trajo Moisés. Por eso en Juan está diciendo, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, Dios le habló a Moisés y habló a los antiguos hasta que vino Jesús. Y luego va Dios a reformar todas las cosas y va para demoler todo eso que había y construir algo nuevo. Lo primero que tiene que demoler es el velo. Tiene que quitar el velo. Es lo primero que se desarmaría en el templo, porque hay que renovar todas las cosas, ¿sí? Porque todo es diferente. Ahora no se usa la sangre de los corderos, sino se usa la sangre de Jesús. Dependemos de la sangre de Jesús. Ya no dependemos de la ofrenda de la carne de los corderos, sino que nosotros estamos hablando de la carne de Jesús. Bien. Hablamos que Dios es espíritu y que la palabra de Dios es espíritu y que la palabra se hizo carne. Cuando la palabra se hizo carne, cada vez que ellos encontraban a Jesús, están teniendo un encuentro con Dios a través de la palabra que se hizo carne. ¿Sí? Todos los que estaban en ese momento, encontraron a Jesús literalmente, que el verbo se hizo carne, y Juan dice, nosotros lo tocamos y palpamos, ¿sí? Estuvo con nosotros, el verbo de vida se nos manifestó. O sea que ellos pudieron tocar, dijeron, Dios es real. Dios lo podemos tocar, aunque ese espíritu se hizo carne. Pero en el momento en que se rasgó el velo del templo, tiene dos significados. Uno, el verbo se hizo carne quiere decir que Dios abrió la puerta para que nosotros podamos hablar con Él, encontrarnos con Él, cara a cara, como con Jesús.
Lo que pasa es que las personas que no pueden encontrar que Jesús es Dios, que no pueden encontrar a Dios por medio de Jesús, ni que sus palabras vienen de Dios, que Dios dijo, escúchenlo a Él, que Él es mi Hijo amado, y no lo pueden escuchar, quiere decir que el velo del templo está puesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley lo dice así. Porque por medio de la ley se puso el velo. Quiere decir que nuestro corazón tiene un velo. O sea, uno es el velo que se rasga para que nosotros podamos entrar en el culto, y otro es el velo que tiene que rasgarse en nuestro corazón, en nuestro interior, que en otras palabras será la circuncisión, para que la palabra pueda entrar. ¿Sí? Nosotros tenemos un corazón muy duro, muy duro. ¿Dónde se escribió la ley? En las tablas de la piedra, en tablas de piedra, en piedras muertas. Las piedras son muertas, y nosotros somos hechos ¿de qué? Del polvo de la tierra, pero tenemos carne. Pero nuestro corazón, cuando no recibe la palabra, cuando no la obedece, es como una piedra. Pero eso es debido a la ley. A la ley. ¿Por qué? Porque la gente se quiere justificar delante de Dios guardando la ley. Entonces, aunque uno no ve el velo como una piedra, nuestro corazón es como una piedra y está velado para el hombre la palabra de Dios, que puede entrar y ser luz y ser vida en nuestro corazón. Nadie puede entrar al reino de los cielos dependiendo de la ley. Nadie puede presentarse delante de Dios diciendo que yo soy justo, porque la ley fue enviada para que confiese que es un pecador. Pero cuando la gente cree que no es pecadora, hablo del primer encuentro, del primer impacto con Dios, hasta cuando Dios no toca el corazón de esa persona y corre el velo y entra la palabra por primera vez. Escuchen, por primera vez entra la gracia, entra el amor, entra a tener la vida o el encuentro con Dios. Pero nosotros tenemos que permitir que ese corazón sea rasgado, que el velo que nos separa de Dios, que es la ley, sea corrido. ¿Para qué? Para que se pueda poner una nueva ley, la ley de Jesús, la ley de la fe. ¿Me están llevando? Voy a decirlo de otra manera. La primera vez que tuvieron el encuentro con Dios, como todo el pueblo, a través de un sacerdote y de todos los oficios que se hacen en el antiguo culto, dependían de la sangre de los corderos, dependían de la ley, pero no tenían encuentro con Dios. Sacrificios y ofrendas por el pecado no quisiste, no te agradaron, no le agradaban a Dios. ¿Por qué? Porque esos sacrificios y esas ofrendas que hacían por los pecados no podían liberar a la gente en su conciencia que verdaderamente habían sido perdonados. Pero es que la gente estaba pidiendo perdón por los pecados de la conducta, pero no entendían que el pecado verdaderamente es estar muerto, estar alejado de Dios y no poder oír la voz de Dios. Tenía que hablar a través de un sumo sacerdote que se presentaba delante de ellos y solamente le podía hablar a su pueblo. Y entonces nosotros, ¿cómo no queríamos excluidos? Quedaríamos excluidos. Cuando se rasgó el velo del templo, hizo de nosotros hizo un solo pueblo. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 11. Desde el 11 dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados como incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley,
y de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Sí? Antes era solamente los judíos y los gentiles. Los judíos nos criticaban porque éramos pecadores que no conocíamos a Dios. Ellos conocían a Dios pero bajo la ley. Pero díganme una cosa, antes que hubiera la ley que Dios le había dado a los judíos, de no matarás, ¿acaso los gentiles no saben que también matar es malo? Hay una diferencia entre el pensamiento judío y el pensamiento gentil. Es que para los gentiles matar es un delito, pero para los judíos es pecado. ¿Sí? Para los gentiles adulterar era un delito, pero como ellos no tenían de Dios, no adulterarás, para ellos era un delito, pero para los judíos era pecado. ¿Sí? No, imagínate, pues, no honrar a padre y madre, pues para ellos era como algo que está haciendo malo, pero para los judíos era un pecado. Entonces, ellos nos consideraban pecadores por no tener la ley. Pero ahorita nosotros decimos, pero es que todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque quitó ese velo que nos separaba del primer velo, que había solamente un solo pueblo, que era solamente ellos. Ahorita nos unió a todos como si fuéramos uno solo. Y todos quedamos bajo la ley, y todos estamos muertos, y todos nos podríamos perder, tanto judíos como gentiles, todos. Por eso Jesucristo cuando murió, no murió en Jerusalén, sino murió a la puerta de entrada, y se puso las palabras escritas en todos los idiomas, porque ahorita todos somos pecadores delante de Él. ¿Sí? Y la única forma que nosotros, ya todos los pecadores, podamos tener el encuentro con Dios, es que la nueva ley, escuche bien, la nueva ley sea escrita no en las tablas de piedra, sino en nuestra mente y en nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser de carne. Mire, una persona que tenga el corazón duro quiere decir una persona que no ha recibido la gracia. Por eso dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que seguimos adelante para salvación del alma. Porque si nosotros retrocedemos, quiere decir que queremos volver a la ley, estamos perdidos. Porque bajo la ley están siguiendo todas las cosas que se hacían en el antiguo pacto, donde no había sacrificio ni perdón de los pecados, ni eso le agradó a Dios. Como eso no le agradó a Dios, yo no puedo volver otra vez a querer estar bajo la ley. ¿Sí? Es decir, hay personas que ni siquiera son judíos, pero se quieren volver como judíos, siendo que ya Dios hizo de todos un solo pueblo. Es decir, que todos quedaron bajo la ley, todos quedamos bajo el juicio, y todos estamos mirando, puestos los ojos en Jesús, en la cruz del Calvario, y Jesucristo está derramando su sangre para los judíos y para los gentiles, a la puerta de entrada para que todos podamos entrar. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que es que nosotros no entendemos el amor de Dios, ni los unos ni los otros. ¿Por qué? Hay personas que de pronto no han pecado casi. Entonces, como casi no han pecado, entonces no pueden recibir mucha gracia. Pero los que han cometido mucho pecado, cuando ha recibido mucho pecado y sabe que Cristo murió por sus pecados, pues lo ama mucho. O sea que unos pueden recibir el amor grandemente. Entonces el Señor hizo una parábola. Había dos deudores. Uno debía 1,000,000 de pesos. El otro debía 50,000 pesos. A los dos perdonó. ¿Cuál de los dos va a amar a esa persona? Al que se le perdonó mucho. Entonces, ¿la ley para qué sirve? Para que la gente experimente que es un pecador, y entre más ley haya tenido y entre más acusación haya tenido, y mientras Dios más le muestre que yo pagué por ti, pues lo va a amar mucho. ¿Sí? Pero la ley llega hasta ahí, hasta cuando la persona conoce a Jesucristo y la ley lo trae a rastras a Jesucristo, lo trae hasta la cruz del Calvario y ve que Jesús está muriendo, pues obviamente el velo del templo se rasga para usted, quiere decir, su corazón se rasga, como si se circuncidara, es decir, su corazón se vuelve sensible para que Dios pueda escribir el evangelio o su amor en su corazón, en su mente. ¿Sí? El evangelio es muy precioso si llega a nuestro corazón. Si llega a nuestra mente, quiere decir que llegó al corazón de piedra
donde solamente tiene que procesar las cosas y donde comienza a haber obstáculos y comienza a haber argumentos, pero no sé qué, pero mire, ese es un pecador, pero mire que está pecado tanto. Eso lo tiene en su cabeza. La ley está en la cabeza y endurece el corazón. No puede recibir la gracia. Entonces su corazón queda velado. Mire lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 3, Segunda de Corintios, capítulo 3. ¿Dónde estoy? Segunda de Corintios. Capítulo 3, versículo 12. Dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía el velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser, ¿qué? Abolido. Porque él daba la ley, entonces, pero tenía que abolirlo. Entonces Moisés, cuando salía, se ponía el velo para que no pusieran los ojos en él. O sea, para que no pongan los ojos en ¿qué? En la ley. ¿Sí? Porque esa ley es la ley de la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, viene la vida. Entonces, si usted pone los ojos en la ley, usted le sirve la palabra para matarlo, y el diablo lo va a acusar para matarlo. Hay que reformar las cosas, y la palabra que viene es el verbo se hizo carne, que nos va a dar la gracia. Entonces dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Sí? Luego dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto, ¿dónde? Sobre el corazón. Es que uno piensa que el velo del templo solamente se rasgó allá para que nosotros podamos, sí, o sea, físicamente se rasgó. Y ya ellos, ¿qué pueden hacer? Si no solamente el sumo sacerdote podía entrar, el sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo, y ahora ya ese segundo velo no existe. O sea, se rasgó de arriba abajo, unió el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí? Es decir, cuando el velo del templo se rasgó, quiere decir que nosotros tenemos acceso a Dios. ¿Sí? Pero el velo a nosotros se nos pone cuando vuelve a estar bajo la ley, y piensa que como es un pecador no puede encontrar a Dios. El diablo lo que está buscando es siempre acusarlo a usted de que usted es un pecador, y si lo acusa bajo la ley, los que están bajo la ley tienen el corazón todavía velado, es decir, endurecido, y no puede recibir la gracia. Es que Jesucristo quitó el velo que nos separaba, el pecado. El pecado no era la conducta, el pecado era no tener vida, porque se alejó y dijo que no morirás. Efectivamente me murió. Y Dios envió al verbo que se hizo carne, envió la puerta para que nosotros, hablando con Él, creyendo en Él, podamos entrar en el reino, y derramó la sangre para que quitara de nuestra conciencia la culpa. ¿Sí? Usted tiene que quitar de su conciencia la culpa, porque Jesucristo pagó por la culpa suya. Usted es libre. Alexandra, Luis y Marta y los que están, Mireya, todos los que están, todos, ya no tiene culpa, porque Jesucristo pagó como un culpable. Así que para nosotros, tenemos entrada. Al tener entrada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver cara a cara, ¿con quién? Con Jesús, porque el velo ya se rompió. ¿Me entiende? Literalmente el velo, hay acceso a Dios. Pero tiene que entender que los que están bajo la ley, su corazón no ha sido circuncidado, es decir, está el velo todavía puesto, y la palabra de Dios no puede entrar, es incircunciso. ¿Qué fue lo que Dios hizo con eso? Como la ley estaba puesta en su corazón, por eso las tablas de la ley estaban en el lugar santísimo. Las tablas de la ley que estaban escritas en las tablas de la piedra está reflejando en nuestro corazón, ¿sí? Nuestro corazón, que se escribió como una piedra. Usted es un pecador, ¿sí? Haga de cuenta que usted está en su pensamiento siempre: soy pecador, soy pecador, soy pecador. Pero entonces ahorita Cristo, ese era el modelo, ¿sí? Pero como está nuevo, ahorita Jesucristo desde el cielo está en el lugar santísimo,
Y Él es el verdadero arca del testimonio que nos está hablando desde el cielo, escribiendo una nueva ley que es la ley de la fe, que dice: yo llevé tu culpa. Ya no esté con el tabernáculo de este mundo donde su corazón era una piedra. Tenga su corazón de carne y escuche mi voz que habla desde el lugar santísimo. Porque ellos no pudieron permanecer en el pacto. Ellos desobedecieron ese pacto. Hebreos, capítulo 10. Versículo 11. Vamos a leer desde 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos. O sea, diga: yo soy perfecto. ¿Sí? Lo dice. Y nos atestigua ¿quién? ¿Quién dice ahí? ¿El pastor? ¿Moisés? No. ¿Quién está hablando ahí? Dice. ¿Quién está hablando? Dice. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes ¿en dónde? En sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Y añade, ¿qué más? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Sí? Eso es lo que tiene que quedar grabado en mi corazón. Si quita el velo del templo, si usted si rasga ese velo que lo separa de Dios, si lo rasga, y usted entiende que los pecados que usted cometió antes de conocer a Jesucristo, los pecados de la conducta, todo lo que usted quiera, que Él nunca se va a acordar. Porque el sacrificio de Jesucristo es tan perfecto que usted tiene que quitar de su conciencia el pecado para que el diablo no lo acuse. ¿Sí? Otra cosa son los pecados que nosotros cometemos después de haber recibido la gracia. ¿Sí? Vuelvo y digo, por primera vez usted tiene que ser libre ya de la ley, porque la ley lo condujo hasta Jesucristo, lo llevó hasta la cruz del Calvario y vio su sangre derramada, y el velo del templo se rasgó, es decir, para que usted encuentre el amor de Dios y circuncide su corazón y permita que usted pueda recibir el amor de Dios en su corazón, y asimismo pueda entrar y tener la experiencia, después de bautizarse, de entrar y estar en la presencia de Dios. Siempre, siempre, diga siempre. Siempre. ¿O solamente cuando viene a la iglesia? Siempre. No, yo le pregunto: ¿dónde estás tú? En la casa. ¿No? ¿En el baño? No. No, en este mundo. Entonces digo, entonces no es cristiano todavía. ¿Me comprende? Porque si usted me dice espiritualmente que yo estoy en Cristo, estoy en Jesús, quiere decir que ya está en el tabernáculo, ya está en el lugar santo, y usted tiene comunión directamente con Dios. Usted lo puede estar mirando. El culto lo estamos rindiendo cara a cara. Por eso digo que el culto es tan importante. Los que menosprecian el culto, pues no han entendido. De pronto hay cosas que todavía están veladas, pero el culto es lo más precioso, porque ese momento, el que hay en el encuentro, que aquí estamos en el lugar santo porque estamos ya bautizados, entramos en Cristo, estamos en su cuerpo, pero un día estamos a la puerta de la entrada, dependiendo de la sangre, preparados para partir de este mundo. Sí, dependiendo de la sangre, pero aquí, estando aquí en la iglesia, en el culto, estamos cara a cara, porque no hay velo que nos separe. Ya no hay judío, ya no hay bárbaro, ya no hay escita, ya no hay nada. Solamente nosotros estamos en su presencia. Si usted sale de acá y piensa que volvió a este mundo, entonces usted todavía está ciego. Si sale de aquí y se va para su casa, ¿dónde está? En el lugar santo, digan el lugar santo. En el lugar santo. Si usted sale de aquí y se va a trabajar, ¿dónde está? En el lugar santo. Si usted abandona el lugar santo, quiere decir que usted dejó a Jesús, usted salió de Jesús. Es como si los que estaban en el barco se bajan del barco, o los que estaban en el bus se bajaron del bus y les llegó su paradero, o como los que salieron de la tierra de Egipto y quisieron volver atrás, murieron. ¿Sí?
Siempre, escuche bien, siempre, escuche bien, los que hemos creído en Jesucristo, dependimos de la sangre de Jesús para salir de la potestad de las tinieblas. Nos bautizamos, entramos en Jesús, dependemos de la sangre de Jesucristo para que seamos fieles porque estamos a la puerta de entrada hasta el último momento. Pero tenemos que entender que el velo del templo se rasgó y que nosotros donde estamos cara a cara con Él, estamos en el lugar santo. ¿Por qué? Porque si usted permite que otra vez venga la ley y viva bajo la ley, es como si usted quisiera otra vez retroceder y vivirse el antiguo pacto. Entonces se va a velar su corazón, porque cada vez que lea a Moisés viene y mire Edgar cómo es de pecador. Ay, mire lo que está haciendo Mónica. Ay, mire lo que hace Alexandra. Uy, pero mire ese Luis. No, eso se ha hecho. Mire que Juan Carlos y mire que nadie. Mire que no. Todo el mundo acusando bajo la ley quiere decir bajo la ciencia del bien y del mal. La ciencia del bien y del mal fue revelada por medio de la ley. ¿Qué quiere decir? ¿La paga del pecado qué es? La muerte. Entonces, ¿quiere morir? Viva bajo la ley. ¿Quiere vivir? Viva bajo la nueva ley, la ley de Jesús. Entonces, mire lo que dice Hebreos, capítulo, lo dice, por favor lea todo Hebreos, toda la carta de Hebreos. Está diciendo, capítulo 3, perdón, desde el capítulo 3. Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis horas 40 años, a causa de la cual me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Cómo anda vagando en su corazón? Entonces estaban en 40 años vagando en el desierto. ¿Cuánta gente no hay en este mundo que como está vagando en su corazón, entonces no van a poder entrar en el reposo de Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Dice, que si oye hoy su voz, oiga su voz. Vuelvo y digo, el verbo se hizo carne, Dios dijo, escúchenlo a Él, pero no lo escuchaba porque estaba puesto un velo y solamente quería escuchar a Moisés y la ley. Solamente quieren vivir bajo la ley, pero no pueden escuchar el Evangelio. Y escuchan el Evangelio, pero quieren volverse a poner el velo de la ley que no los deja ver a los demás a Jesús. Si usted habla la ley, entonces no le pone un velo a la persona para que no encuentre a Jesús, sino para que se vea a sí mismo, que es un pecador. Nosotros dice, puesto los ojos en Jesús. No puesto los ojos en Moisés. Moisés se tapaba la cara para que no viera, porque eso era solamente una parábola. Si usted mira a Moisés, está mirando la ley. Pero si mira a Jesús, ¿qué está viendo? La gracia. Por eso tenemos que verlo cara a cara. Por eso el velo del templo se rasgó, para que nosotros podamos tener el encuentro con Él cara a cara. Es la puerta. Es la puerta. El velo es la puerta que nos permite encontrarnos con Él, pero nosotros también tenemos que abrir el velo, correr el velo, circuncidar nuestro corazón y permitir que la palabra de Dios no entre a mi cabeza. ¿Entre a dónde? Ahí está diciendo, en su mente las escribiré y en su corazón. ¿Por qué? Porque dice que el que ame a Dios con toda su mente, con toda su fuerza y con todo su corazón. Es que hay gente que habla de lengua. Yo te amo. ¿Dónde lo dice? Por la mente, porque tiene una necesidad y quiere algo. Ay, no, yo te amo. Pero finalmente no ama a Jesús. Amarlo con todo el corazón, ¿qué sería? Si oye hoy su voz, obedézcalo. No como en el desierto me tentaron. ¿Qué fue lo que pasó en el desierto? Iban en el desierto y decían, ¿dónde está Dios? ¿Dónde Dios nos abandonó? ¿Cuánta gente no hay que pensando que como cometió los pecados de la conducta, ¿dónde está Dios? En vez de dejar de vivir para la carne, pues vivan para su espíritu, para que el diablo no los esté acusando. Pero si cometieron algún delito de la carne, pues sencillamente arrepiéntanse, que usted está cara a cara con Jesús. Él está viendo lo que usted está haciendo. No crea que usted es extraño. Si usted está viviendo en el lugar santo y tiene encuentro con el Señor, piensa que Él no ve lo que usted hace. Él ve lo que usted hace, lo que usted dice, ¿dónde está? Porque Él no lo está viendo en su casa, lo está viendo en el lugar santo. Y también está viendo si usted salió, porque ya no hay velo que nos separe. Porque se supone que nosotros nos bautizamos para entrar a su presencia, para estar delante de Él. Entonces cuando usted, ¿cuál Jesús? Imagínese qué tal que usted dijera, ¿cuál Jesús se supone que después de haberse bautizado? Pues ya no queda más sacrificio por el pecado, porque Jesús nunca va a volver a morir por ese pecado de blasfemar al Espíritu de la gracia, sino que le espera una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de venir sobre los adversarios, es decir, sobre los que conocieron a Jesús y lo abandonaron.
Después de haber recibido la gracia, después de haber recibido el amor, lo abandonan. Entonces quiere decir, nunca lo amó, lo tuvo aquí en la cabeza. Pensó, pero nunca obedeció. ¿Por qué? Porque el corazón dice, se endureció, porque escucha pero no puede obedecer. 4 veces, más o menos. Mire lo que dice luego en el versículo 3, versículo 15. Vamos a leer desde el 14. Porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo disgustado él 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? ¿Aquellos que qué? Es decir, oyeron, endurecieron su corazón, pero desobedecieron. El arrepentimiento es, Señor, que yo escuche tu voz, pero que obedezca. No son los oidores, sino los que obedecen los que están vivos. Si usted no está obedeciendo, tiene que arrepentirse porque está escuchando. No puede obedecerlo porque lo tiene en su mente, y como hay un velo que lo separa, entonces no puede entrar a su corazón. Por eso no recibe la gracia. Por eso no puede amar a Jesús, por eso no puede obedecerlo. Porque todo entra por la cabeza y es como un procesador que dice, esto no, esto no, esto no. Esto me gusta, esto sí. ¿Sí? Esa es la cabeza. Entonces endurece el corazón cuando le dice arrepiéntase. Pero está bonito cuando le dicen que Dios te bendiga. Ay, sí, que Dios me bendiga. Para eso sí. Pero arrepiéntase. ¿Cuál arrepiéntase? Reciba el amor de Cristo. Ay, siempre es lo mismo. Sangre de Jesús. Ay, ¿cuál sangre de Jesús? Siempre la misma sangre. Endurece el corazón para el amor de Dios. Endurece el amor de Dios. Entonces, como no escucha hoy, lo está provocando, diciendo, Señor, aunque yo te escucho, no te voy a obedecer. Tiene que obedecerlo. Estamos cara a cara. El velo del templo se rasgó. Usted está viendo la vida delante de Él. Después de que nos bautizamos, entramos a su presencia, estamos en el lugar santo, en este lugar santísimo, y está, otra prédica es, Él está mediando por nosotros. Pero primero que todo, escuche la voz de Dios. Dice, el capítulo 4, dice, capítulo 4, dice, 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haber alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó por oír la palabra, por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. ¿Qué quiere decir que estaba acompañada de fe? Es que una cosa es que Dios le da el testimonio y otra cosa es que sea una religión. Mediante una religión usted nunca va a encontrar una revelación ni fe. Porque no es Dios quien le está dando fe, no es Dios quien le está hablando, ¿sí? Además, cuando usted viene acá y piensa que el que habla es Danilo Osorio o el pastor, pero no piensa que el Espíritu Santo le está hablando, está endureciendo el corazón. Entonces no tiene fe para obedecer. Tiene que entender que está escuchando es la voz de ¿quién? Del Espíritu Santo, que está grabando la ley de la gracia y de su amor en su corazón. Miren, capítulo 4, versículo 7. Otra vez determinó un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí? No endurezca su corazón, quita el velo del corazón. No viva bajo la ley, viva bajo la gracia y escuche la voz de Jesús. Lea a Jesús y deja que el Espíritu Santo le hable. Usted está delante de Dios porque el velo del templo se rasgó, porque Él abolió la ley que nos separaba, ¿sí? La quitó, o sea, el pecado que nos separaba, quitó para que fuéramos un solo pueblo. Y cuando el velo del templo se rasgó, quiere decir que con nuestros ojos, esa sangre de Jesucristo, ese amor de Dios quedó grabado en nuestra mente. ¿No está en su mente? La muerte de Jesucristo, el derramamiento, ¿no está en su mente? Haga que esté también en su corazón. Porque lo que usted confiesa con su boca lo cree en su corazón. Si usted recibió la sangre de Jesucristo, la recibió en su corazón, ¿qué recibió? El amor de Dios en su corazón. La gracia de Dios está en su corazón. Porque ya la ley, no es la ley la que lo hace presentar delante. Ni Dios lo va a ver bajo la ley, sino bajo la ley de la fe y de la gracia. Amén. El verbo se hizo carne. Es la puerta de la carne que Dios reveló. Dijo, conoceréis la verdad
y la verdad os hará. Dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando llegaron al momento de la muerte, y esos discípulos, esos judíos que iban al templo y sabían que el perdón de los pecados se hace con corderos y que no pueda traspasar el velo, cuando vieron que el velo del templo se rasgó en dos, ¿eso no habrá quedado en su mente? ¿En su corazón? La sangre de Jesucristo de un inocente derramada por el pecado, ¿será que eso no es capaz de grabarse en el corazón de una persona? Tiene que tener un corazón de piedra para no entender la manera en que Dios nos amó, viendo que su propio Hijo fue la propiciación por nuestro pecado. El arca del pacto que estaba detrás del velo, había 2 querubines. Sobre ese se llamaba el propiciatorio. La urna era la que contenía el maná, las tablas y la vara, ¿sí? Pero sobre eso había una tapa que era una sola pieza con 2 querubines de gloria. Y la sangre de los corderos tenía que derramarse ahí. Los ángeles estaban así, mirando hacia el propiciatorio. El sacerdote tenía que entrar una vez al año y derramar la sangre en medio de esos querubines. ¿Qué quiere decir eso? Que los ángeles estaban viendo, estaban siendo presentes en el momento del derramamiento de la sangre de Jesucristo y vieron como propiciación por nuestro pecado la sangre de Jesucristo, y ahorita que así hay camino para entrar al árbol de la vida. Cuando usted escucha la voz de Jesús, es porque usted ya puede entrar al árbol de la vida y comer, porque los querubines de gloria también tienen testimonio. Ellos también vieron. Hay que dejarlos entrar. Por eso es que cuando venga Él con sus ángeles, entonces también puedan discernir los que tienen la sangre, los que tienen el amor, los que tienen la vida, los que tienen el Espíritu Santo, porque ellos vieron esa sangre. Si esos ángeles vieron esa sangre está en usted, entonces ¿cómo no va a discernir el día del juicio que apartará los unos de los otros? Los ángeles apartarán porque están encontrando la sangre derramada en el lugar propicio para que nosotros podamos entrar. Va a discernirnos. Mientras tanto, en la urna estaba la ley. Hay una nueva ley escrita en nuestro corazón que no fue escrita en las tablas de la piedra. Es el Evangelio. Esa tiene que estar escrita en nuestro corazón. ¿Sí? ¿El Evangelio está escrito en dónde? En nuestro corazón. ¿El amor de Dios dónde está escrito? En nuestro corazón circuncidado. ¿Sí? Por eso luego vienen las señales. Y por eso el maná, porque todos los días comemos el pan, comemos el alimento que nos puede permitir crecer a la estatura de Cristo. Somos participantes de la vida de Cristo. Oremos por nuestro espíritu para que nosotros podamos tener la experiencia de vivir en el lugar santo, escuchando la voz de Jesús, que es la voz que nos recuerda al Espíritu Santo, que es el verbo que se hizo carne, para que nosotros sigamos su voz, para que podamos entrar en el reino de los cielos. Pero entendamos que el velo del templo se rasgó en dos para que nosotros vivamos en su presencia, para obedecerle, para seguir sus pisadas. Oremos. Padre Dios, ayúdanos por favor, que nosotros estamos aquí para recibir tu palabra, para oír tu voz, que ya nada nos impide estar en tu presencia, que donde quiera que estemos, Señor, que los que están llevando el culto en transmisión, ellos también están en Jesús. Todos estamos ahora unidos por medio de tu palabra, por medio del Espíritu Santo, que ellos puedan entender que también están en su presencia, en tu presencia, y que también cuando salgan de sus casas están viviendo en Jesús, escuchando la voz del Espíritu Santo, que quedó grabada en nuestro corazón y en nuestra mente, porque no está escrita en las tablas de la piedra, porque el velo fue quitado, porque la ley fue escrita en las tablas de la piedra, pero el Evangelio en nuestro corazón, la sangre y el amor de Jesucristo está escrita en las tablas de nuestro corazón circuncidado. Ayúdanos por favor, para que vivamos siendo sensibles a tu voz, escuchando tu voz, como Dios el Padre nos dijo: Él es mi Hijo amado, óiganlo a Él. Pero el Espíritu Santo viene a recordarnos todo lo que Jesús dijo e hizo, todo lo que Él hizo también en la palabra de Dios. Que nosotros, al ver que el velo del templo se rasgó, es que nosotros ahorita podemos estar en su presencia. Bendícenos por favor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Bendícenos, ayúdanos para que tengamos tu amor verdadero, para que tengamos conciencia que ya no tenemos pecado, que ya en nosotros no hay el pecado, que en nosotros no hay el pecado de la muerte que nos separaba de ti, que ahora nosotros podemos entrar a su presencia, que ahora nosotros podemos estar delante de ti, orando. Por eso podemos llevar la vida de fe ofrendando y predicando, porque donde nosotros vayamos, tú estás con nosotros y nosotros estamos en ti, y tú vives en nosotros y nosotros vivimos en ti. Ayúdanos por favor, para que seamos preservados en tu amor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.